País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Hoy estamos en Semana Santa, hoy les voy a presentar dos entrevistas importantes. La primera, conversé con Ramón Pérez Fermín, viceministro de Industria y Comercio, quien habla sobre lo que se está haciendo y hacia dónde va el programa macro de desarrollo que tiene el país con sus virtudes y defectos y cómo vamos avanzando en esto. Después vamos a hablar de la segunda parte con Carlos Cuello sobre la situación de la economía en República Dominicana y en el resto del continente. Estos dos interesantes encuentros después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analizamos la situación de la economía, pero conjuntamente con la situación de la economía está la situación social, porque influye decididamente lo que es el desarrollo y el desenvolvimiento de la economía de un país, cómo es el comportamiento de su sociedad, cómo afecta, para bien o para mal. Entonces, no podemos dejar una cosa aislada de la otra, pero también conjuntamente con la situación de la economía, la situación social, está la situación política, es un paquete. Cuando usted quita la cinta del regalo, se encuentra que también tiene que cortarle el papel celofán que le ponen. Y después adentro, entonces, a los vasos. Cuando yo me acuerdo, cuando regalábamos a las madres que regalábamos unos vasos con un jarrón en el medio, estaban llenas de papel también. Hay que quitarlo todo para poder consumir el producto. Industria y comercio maneja una gran parte de toda esa estructura, de todo lo que es esa logística necesaria para el desenvolvimiento de un país. Hoy me visita el viceministro de Industria y Comercio, Ramón Pérez Fermín, a quien me unen, y quiero decirlo, me unen lazos de amistad de muchos años, porque aunque ustedes lo vean que tiene barba igual que yo, las canas mías, él todavía no le llega. Un poco sí de la calvicie, pero son amores de viejo, como se dice. El lado de su padre, una persona, y de su madre, personas muy de mis afectos de muchos años. Para mí es un placer poder conversar sobre estos temas de la situación nacional con Ramón Pérez Fermín. Buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches, don Rudy. Yo refrendo todo lo que usted dice. Así es. Bueno, sí. Yo soy Monchi, pero eso es así. Para mí es un placer estar con usted acá y refrendo lo que usted dice del afecto heredado. Mis padres tienen mucho cariño, han tenido por usted durante mucho tiempo. Mi padre lo tuvo en vida y mi madre también en mucho respeto, y eso me obliga a mí, además de sus calidades, también a heredar, a honrar los mismos términos. Industria y Comercio está manejando una serie de iniciativas en aras de ayudar a la consolidación de un proceso de recuperación, de reestructuración, por así decirlo, del país después de una pandemia. Sí es. Aquí es como si pasáramos la página de un libro y vemos otro capítulo. No, aquí pasamos el libro entero y cogemos otro libro, prácticamente. ¿Qué ha hecho Industria y Comercio en este favor? Para comenzar desde abajo. Mire, usted tiene mucha razón en lo que precisa. Y es que la estrategia de la recuperación nacional, de la economía de la nación, pasaba por atacar desde Industria y Comercio diferentes frentes que nosotros hemos advertido como crónicos, como críticos, para que República Dominicana se recuperara del lastre
que generó la pandemia y poder salir adelante en la recuperación, no solamente a partir de nuestro performance económico, sino también para poder seguir siendo un receptáculo de capital de procedencia extranjera que nos coloque también en la perspectiva de expandir nuestra economía. Como usted bien lo dice, nosotros hemos identificado desde bajo el liderazgo del presidente, la visión del ministro Bisonó, las áreas de la industria, de relanzar nuestro aparato industrial nacional, que sean más competitivos, que pudieran mirar todos los mercados contiguos como una opción válida para colocar nuestros productos en la República Dominicana a partir de la calidad, a partir de lo que se produce en la República Dominicana. En el caso de las zonas francas, don Rudy, lo propio, República Dominicana vivía un letargo en el concepto del modelo de crecimiento económico apuntalado, entre otras cosas, en las zonas francas. Era textil y ahora así es cibernético. Sí, y en el caso particular de zonas francas podemos con muchísimo orgullo decir que hoy República Dominicana es un referente en dispositivos médicos. República Dominicana produce, coloca en el mercado dispositivos médicos de primer mundo, de la más alta tecnología. Y eso también trae aparejado esa economía circular que derrama las zonas francas, pero también al tiempo que nuestros trabajadores en zonas francas, como son productos de mucho mayor envergadura, empiezan a tener también una formación mucho más excelsa. Y eso va generando un tejido en la fuerza de trabajo del país que también los pone en capacidad de competir por puestos de mayores ingresos, de mayores emolumentos en lo sucesivo. Yo creo que también hemos trabajado y hemos golpeado intensamente la recuperación de las MIPYMES, y eso lo hemos hecho a partir del financiamiento hablando, para que puedan esas MIPYMES tener acceso a capital fresco que no sea oneroso desde el punto de vista, o gravoso desde el punto de vista de sus obligaciones y sus cumplimientos, pero también a partir de la instrucción financiera, que es tan importante sobre todo en esa fase incipiente de los emprendedores, de los pequeños negocios que de repente tienen una buena idea, de repente tienen un buen concepto a desarrollar, pero no necesariamente tienen mayor pericia en la parte referida a cómo construir un modelo de negocio. No, que también lo hemos hecho. Perdón, y que también hay un tema ahí con las pymes. Muchas veces el pequeño empresario que se va ampliando tiene miedo de ser formal, de formalizarse. Porque si me cobran los impuestos, si saben cuánto yo gano, si saben cuánto yo pierdo. Sí, correcto. Pero parece que eso se ha ido rompiendo con las seguridades que le da tener una empresa más sólida, aunque sea pequeña. Eso es así. Los tiempos en que formalización era exclusivamente objeto de pago de impuestos quedan en el pasado. Todos vimos cómo se desplegaron ayudas a las empresas en la pandemia, que solamente se podían desplegar si uno estaba en el mapa empresarial nacional. Hemos podido ver cómo ese acceso a capital, como les decía, competitivo, de interés, solamente se puede desplegar, o mayoritariamente se puede desplegar cuando uno tiene algún nivel de formalización. Yo creo que el país, don Rudy, va marchando en la dirección adecuada, y así lo evidencian los informes de los organismos internacionales, de los bancos de inversión de mayor solera en toda la región, que hablan de la República Dominicana como un auténtico milagro económico. Y eso nos invita a mirar con muchísimo optimismo el futuro. Le cuento también de manera muy breve lo que hemos hecho desde el punto de vista de los subsidios. Creo que en estos tiempos en donde ha habido una auténtica crisis internacional, sobre todo en las materias primas, se hacía necesario, era menester que el Estado interviniera para ablandar esa carestía internacional para que no se refleje en nuestra economía doméstica. Claro. En el caso de los combustibles alcanza umbrales sin precedentes en el país. ¿Cuánto fue el año pasado? El año pasado fueron unos 13.000 millones de pesos. Estamos hablando de unos 62.000 millones de pesos, 63.000 millones de pesos que hemos desplegado en subsidios para que, y quiero que la gente nos entienda de manera sencilla, para que el combustible suyo, el suyo, don Rudy, el mío, no se nos encarezca. Hemos tenido semanas en que desde el Ministerio de Industria y Comercio hemos tenido que intervenir para que un galón de combustible nos suba 125 pesos. De una semana a otra. Para que lo pongan en perspectiva, quienes nos ven esta noche, nos dan el favor de la sintonía, sepan que hubo semanas cuando la crisis estaba en su mayor intensidad, que el gobierno destinó solo en una semana 1.500 millones de pesos de subsidio para que el combustible no subiera unos niveles que, además de generar una espiral inflacionaria absurda e insólita,
nos iba también a poner en perspectiva de tener conflictos sociales, porque todo el mundo sabe que del impacto que tiene la transversalidad de los combustibles. Afecta absolutamente todo. También hemos hecho lo propio con en el sector agrícola, subsidiando los productos que a su vez sirven de alimento para sobre todo el sector avícola. Lo propio con la harina para el pan, que es un producto de una demanda generalizada muy extendida. Y eso ha hecho que nosotros desde el inicio reflexionáramos el tema de los subsidios como una inversión en competitividad, en estabilidad, en paz social, en gobernabilidad. Y no como quieren algunos amigos de otros litorales, sobre todo de la oposición, decir que es un gasto. Nosotros jamás pensaríamos que invertir en la competitividad de los dominicanos es un gasto, claro, y mucho menos estéril. Claro. Yo pienso que el tiempo nos ha dado la razón. El gobierno del presidente Abinader, la estrategia del ministro Bisonó ha sido la adecuada. Todavía hay muchos países que lamentablemente, no digo con júbilo, no han podido salir ya sea del lastre económico o del lastre de la pospandemia. Nosotros estamos encabezando todos los índices de recuperación, sobre todo en nuestras economías referenciales, y eso, como les decía, nos invita a mirar el futuro próximo con muchísimo optimismo. República Dominicana está llena de oportunidades y lo que tenemos que hacer es, nosotros desde el gobierno, granjear esos espacios para que el sector privado pueda desplegarse con tranquilidad y normalidad. ¿Cómo ha impactado los programas y las visiones de desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio, conjuntamente con otros ministerios, la crisis haitiana? La crisis haitiana en el sentido de uno de nuestros principales socios comerciales, o sea, un mercado natural, y estando ahí, o sea, cómo esto se ha reflejado en desarrollo, en ampliación de producción nacional. Mire, yo quiero ser muy claro en esto. Haití es un mercado natural para nosotros colocar nuestros productos, claro. Es evidente. El dinamismo que exhibe el mercado binacional en los 4 puntos principales es un dinamismo también evidente. Esos ciudadanos que tienen sus actividades comerciales a lo largo de la frontera generan muchísimo valor. Estamos hablando de un mercado de unos 100, 110 millones de dólares mensuales. Estamos hablando de una cifra importantísima. Pero eso nos pone a reflexionar en otra dirección. Y es en la dirección de que, perdóneme, don Rudy, me retrotraigo, y también evidentemente el espacio que se abre para nosotros colocar unos productos de un mercado que además del intercambio comercial necesita de esos productos. Son unos vecinos que demandan prácticamente cualquier mercancía. Entonces eso nos pone a reflexionar en torno a la perspectiva de, primero, que se genere virtud, se genere riqueza en toda la región, que es para nosotros fundamental en esas 5 provincias de mayor principalía fronteriza. Pero yo quiero ser muy claro en algo. La patria primero. Nosotros tenemos que poner orden. El presidente Abinader ha sido enfático, estratégico, colocó el tema del drama haitiano en la palestra pública internacional y eso redundó, ha generado, cascadeado hacia la misma comunidad internacional poner encima de las acciones inmediatas lo que demanda esos momentos de las situaciones como la que vive Haití. Y nosotros estamos conscientes de que Haití seguirá siendo un mercado importante y nosotros estaremos prestos. Como decía el ministro Bisonó, la frontera cambió y cambió para siempre. Sí, claro. Ya las cosas no van a discurrir en los mismos términos. Ahora, eso no es óbice para que nuestros productores puedan seguir colocando, sobre todo productos agrícolas y de fabricación industrial, de manufactura local, puedan seguir colocándolos, sobre todo cuando las cosas tiendan a estabilizarse, que yo espero que sea mucho más temprano que tarde. Al final, esos mercados binacionales, nosotros nos toca tutelar una parte conjunta con los ayuntamientos y con otras dependencias del Estado, y lo hemos hecho de manera eficiente, lo hemos hecho de manera solidaria, pero sin que ello sea una retranca para defender la patria. ¿Dónde empieza? Eso sobre todo, claro que sí. Creo que es la principal responsabilidad del jefe del Estado, es el mantenimiento del status quo, de la soberanía y del territorio. Y eso evidentemente el presidente Abinader ha obtenido notas mucho más que sobresalientes en esos aspectos. Lo que dijo el año pasado, la advertencia del año pasado la estamos viendo,
en lo que ha ocurrido a lo largo de este año, para no hablar de otra cosa. El tiempo también le ha dado la razón a la predicción del presidente. Increíble. La comunidad internacional se durmió en eso, o no le dio la gana, o no quiso, no sé. Y ahora andan corriendo a ver qué hacen. Lo importante es que nosotros tenemos un plan, tenemos una estrategia y hemos actuado cónsono a ello, sin dar la espalda al problema, porque quien actúa con irresponsabilidad, por activa o por pasiva, después no puede tener calidad moral para señalar a quienes sí han actuado con firmeza, con estrategia, con pericia, en la dirección de controlar lo que podemos controlar, que es nuestra parte. Claro. Mira, nosotros exportábamos, no sé en qué cantidades, pero se decían que era una cantidad importante, combustibles ya terminados a Haití. De lo que se producía en República Dominicana, lo que nosotros comprábamos, pero con esta situación eso como que se ha trancado. ¿Qué negocio tan importante puede ser la exportación de combustibles terminados de República Dominicana a Haití para abastecer su mercado? ¿Y qué refleja eso en los niveles de los subsidios que nosotros pagamos por esos combustibles? Claro. O sea, ¿cómo es el rejuego? Yo siempre me he preguntado porque no lo sé. Ciertamente, nosotros en el pasado reciente hemos, sobre todo cuando se tornaron más complicadas las cosas en los muelles, en los puertos haitianos, que impedía el ingreso de hidrocarburos a Haití, ciertamente de manera coordinada y siempre a solicitud del gobierno haitiano, hicimos permitimos la exportación de esos productos terminados, como usted bien dice, sobre todo en áreas claves, hospitales, zonas francas, oficinas gubernamentales, para que no ocurriese un paro abrupto de las actividades sociales y diarias de Haití. Como de hecho ocurrió por razones del combustible en algunas ocasiones. Eso es correcto. En adición a ello, usted daba de manera precisa en el meollo del asunto, sobre todo en materia de comercialización clandestina, porque lo que se exporta hacia Haití de manera formal no tiene impacto sobre el subsidio porque no es combustible subsidiado. Okay. Ahora, nosotros sí tomamos las previsiones adecuadas con el Cuerpo Especializado de Control de Combustible para hacer una labor de inteligencia y de vigilancia para que de manera informal no cruzara combustible, que ese sí tiene subsidio dominicano, pero en adición a ello también que forma parte de los inventarios nacionales con los que contamos nosotros para nuestras actividades propias. Para el consumo, Entonces, eso se llevó a su mínima expresión y era una tarea pendiente que teníamos como Estado desde hace décadas, y eso se ha podido regularizar para que no ocurra, porque, insisto, no solamente es un tema de subsidios, sino también de nuestros inventarios nacionales. Al día de hoy tenemos una actividad ralentizada por el drama que se vive en Haití, y lo que ocurrió en su momento fue dramático con respecto a la revalorización de los precios de los combustibles, sobre todo la gasolina. En Haití llegó a unos niveles insospechados. Y escasez tremenda. Como consecuencia de la escasez tenía unos precios insospechados. Y estamos hablando de que en muchas ocasiones se vieron, en el mejor de los casos, al límite mínimo de combustible y paro de muchas fábricas, de empresas, por no tener capacidad de generación eléctrica. ¿Cómo impacta el tema de los combustibles? Yo le voy a decir porque yo estoy hablando mucho de combustible con Ramón. Antes, uno recordaba cuando llegaba el viernes, el terror le decían, a ver, ¿a cómo van a subir los combustibles hoy? Desde hace un año, 2 años, la gente está esperando ahora, porque ahora Ramón va y se presenta y hace un video informándolo de los precios. Están esperando con ansias que lo diga porque saben que lo están subsidiando. Entonces, antes era el terror, ahora te ven a ti como el niño bueno, por así decirlo. ¿Cómo impacta ese tema de los combustibles y los subsidios en la situación de la producción energética y de los costos de tarifa en República Dominicana? Mire, yo le voy a ser muy honesto. De ordinario lo soy, yo tal vez soy excesivamente franco. Nadie se siente mal por la ponderación favorable, ¿no? Claro que
que es agradable sentirse, ¿verdad?, reconocido por dar noticias que no son desagradables. Pero yo prefiero, y se lo digo con mucha sinceridad, prefiero ser catalogado como una persona responsable. Nosotros decidimos en su momento y fue a partir de una estrategia que desde que llegamos a Industria y Comercio empezamos a desplegar, dar la cara. Y dar la cara porque no estamos haciendo nada malo. Dar la cara porque la sociedad se merece de funcionarios que cuando las cosas van bien, den un paso al frente. Y cuando no van tan bien, den dos. Sí. Entonces, hubo muchas semanas amargas, don Rudy, pero siempre con altísimo sentido de responsabilidad, pasando lo que estaba ocurriendo en el mercado, diciendo lo que estaba, contextualizando lo que estaba pasando en los mercados energéticos internacionales para que cuando menos los ciudadanos tuvieran un marco de referencia lógico de por qué estaban encareciéndose los precios de los combustibles. Pero que la realidad es que la gente, a final de cuentas, no le importa, sí le importa, claro, los por qué, sino el qué. Bueno. Y entonces, si ahí está el patito feo que da la información, sí, entonces se le pega el fao. Sí, pero yo le soy muy franco idénticamente. Si bien es cierto que uno no hace nada con una contextualización, no menos cierto es que al menos mitiga la frustración de no saber qué está ocurriendo. No, claro. No saber qué está ocurriendo. Además es un marco de responsabilidad que no se puede obviar. Y la comunicación sigue siendo los mismos términos de emisión y recepción. Una parte de la tribuna, de la audiencia, comprende, entiende, aunque siga teniendo la afección de el combustible, en este caso una mercancía, con unos valores indeseados. En el caso tenemos ya 2 años con el precio congelado de los combustibles sin variación, y eso se estima que el impacto sobre la economía nacional se sitúa entre 3 y 3.5% de la inflación de la economía nacional. Imagínense ustedes que la inflación se le hubiésemos incorporado 3,5%. No, y hubiésemos estado entonces en el borde de los 2 dígitos o por encima de ellos. Sí, porque eso tiene una caja de referencia terrible. Eso es así. Además de que tampoco hubiésemos podido entrar en el intervalo que establece como inflación meta el Banco Central. Definitivamente el tiempo nos ha dado la razón. Y nos dio el tiempo la razón no solamente en la forma, sino en los tiempos. Hubo países que posterior a nuestro mecanismo de mantener los precios invariables, lo hicieron y ya el daño estaba hecho. Hubo otros países en que lo hicieron y ya el daño social estaba hecho. Hubo otros países que lo hicieron, pero las variables macroeconómicas se habían deteriorado tanto que el impacto no fue el deseado. Entonces nosotros, cuando no era tan obvio, hicimos lo que consideramos adecuado, aunque tuviésemos alguna aprensión porque no había mucho referente en la comunidad internacional, además de que estábamos hablando de unos valores que en muchas semanas parecía cuasi inmanejables. La visión, la clarividencia del presidente, del ministro Bisonó, del ministro de Hacienda, fue capital para que todo esto se pudiera materializar, y yo creo que sobre todo será un caso a ponderar en los años venideros de cómo se ha manejado esta crisis, sobre todo de las materias primas. Conjurado, yo no diría conjurado, pero bajo control la situación de crisis que nos dejó la pandemia y los episodios subsecuentes, la guerra de Ucrania, la situación del cierre por un mes una vez del puerto de Shanghái, la guerra ahora en Medio Oriente, esa inestabilidad económica internacional. Ya más o menos la República Dominicana, con una visión clara de cómo enfrentar esas cosas, ¿hacia dónde apunta un ministerio como Industria y Comercio? ¿Cuál es su prioridad ahora? Yo sigo pensando que el recomponer los paradigmas de producción nacional, seguir ampliando la base de las zonas francas para que puedan generar esas bondades de manera mucho más extendida, seguir consolidando el camino avanzado de las MIPYMES, que todos sabemos constituyen el 98% de las matrículas de empresas en el país y que son también el trampolín para el avance social. Todo ello en conjunto con la recuperación del liderazgo sectorial, porque aquí yo pienso que también hemos podido ver perspectiva algo.
el Ministerio de Industria y Comercio era un ministerio que se manejaba de manera con poco liderazgo sectorial, se manejaba con poca impacto sobre las áreas que naturalmente debe tutelar. Y hoy día... Pasa que se acomodaba a las circunstancias. No, y yo creo que se limitó en gran medida en el pasado reciente a subir o a bajar los combustibles los viernes. Esto es objeto de harina de otro costal, ¿no? Pero sí me parece que es importantísimo haber dado el salto cualitativo en las certificaciones ISO. Uno no puede, don Rudy, exigirle a sus regulados lo que uno no exhibe. Claro. Nosotros hemos podido desplegar 5 certificaciones y recertificaciones en cumplimiento normativo, en antisoborno, en materia medioambiental, en continuidad de negocio, que nos ponen también desde el punto de vista profesional a la par con nuestros regulados. Y eso también genera una relación biunívoca mucho más eficiente, porque quienes son objeto de ser tutelados por nosotros saben que desde Industria y Comercio hay homólogos iguales que ellos. Y eso genera también mucho confort, se habla el mismo idioma, se conversa en la misma dirección. Definitivamente generar un cambio de paradigma en el ministerio que pasa, como le decía, desde la imagen, pasando por el liderazgo, por los logros acusados e incluido el compromiso del capital humano, forma parte de eso que nosotros debemos seguir consolidando en el futuro próximo. Ramón, esta semana leí un artículo tuyo en el periódico El Caribe. Ajá. Entonces tú incursionas en el tema político. ¿A ti te gusta la política? Bueno, don Rudy, recuerde que yo... No me vas a decir que viene de la herencia, de la sangre. Bueno, no, yo tengo ya 2 décadas de ejercicio político. Yo por muchos años fui dirigente del partido que pertenecí y allí fui presidente de la Juventud Nacional por un periodo de tiempo importante, después miembro de los principales organismos de dirección y luego de un proceso de reflexión largo y amargo, decidí dar un paso al lado y unos años después, ya en el año 2023, decidí ingresar al Partido Revolucionario Moderno y lo hice por la visión compartida de un gobierno inclusivo, de un gobierno plural, que fuese tolerante, una versión del Estado que fuese variopinta, en donde se dejan a un lado los sectarismos, en donde se prefiere abonar las confluencias, dejando eventualmente al lado las diferencias para poder impactar la calidad de vida de la gente. Yo soy tengo mucha claridad respecto de todo esto. Todo en la política que no es para mejorar y transformar para bien la vida de la gente es tontería, don Rudy. En ese artículo que usted hace referencia, yo hago una pequeña reflexión sobre el proceso retropróximo de febrero, que dejó una muestra contundente de lo que la sociedad espera de los políticos. No espera chismografías, ni tonterías, ni inconsistencias, ni sepulcros blanqueados. Espera que sus dirigentes se comporten consono con las ofertas electorales que han hecho. Y claro está que se puede hacer modificaciones en el camino, uno puede hacer, matizar, puede también incluso llegar hasta pensar que algo no lo ha reflexionado con el nivel de profundidad que debía haberlo hecho. Y hay coyunturas que te obligan. Correctamente, pero lo fundamental de los seres humanos en materia personal, conductual e intelectual no varía. Y si varía, no es esencial. Así digo yo en mi artículo de hoy del Listín Diario, que hablo sobre el tema de cómo la democracia viste pantalones largos y cómo se consolida con todos estos procesos que se van dando con periquitos y con quejas acostumbrados, porque eso es parte, diría yo, hasta de un folclore. Claro. Pero no cabe duda de que nosotros hemos ido madurando cada vez más y consolidando un proceso democrático. Y, por ejemplo, lo que se ha hablado ahora de los debates de los principales candidatos, es un paso. La gente no visualiza muchas veces el impacto que eso tiene en la democratización de la discusión de los temas de cara a lo que la sociedad te espera. Eso es así, definitivamente. Y no solamente es el poder exponer sus ideas frente a los ciudadanos, es lo que ello implica, es que los ciudadanos no sientan que los políticos estamos en una tribuna inalcanzable. No, es que todos tenemos en mayor o menor medida
que rendir cuentas. ¿Y qué mejor forma de rendir cuentas que virtiendo lo que uno va a decir? Porque claro. ese será el marco referencial para ser ponderado posteriormente. Los tiempos en que todos sabíamos de todo y que no, y que no era necesario hurgar, son cosas del pasado también. Claro. Todo está en estos aparaticos. Correctamente. Y yo creo que la sociedad demanda de políticos que sean cada vez más ciudadanos razonablemente ordinarios, ciudadanos razonablemente comunes, que tengan unas ideas que cautiven a la mayoría de la sociedad. Pero no estamos hablando de superhombres. Yo parte de lo que atesoro profundamente del liderazgo del presidente Abinader es esa calidez, esa proximidad. Yo creo que tiene unas ideas perfectamente entendibles, claras, ideas que no hay que rumiarlas demasiado, pero que son profundamente eficientes, que al final es lo que nosotros necesitamos como sociedad. No necesitamos tanta grandilocuencia, sino el descenso de la realidad de nuestros problemas perentorios ordinarios. Que tenemos una factura acumulada muy alta. Así es. Muy alta, que hay que de alguna forma comenzar a bajarla. Correcto. En algún momento. Gracias, Ramón, por estar conmigo. Qué bueno que me has acompañado en este conversatorio para pasar una visión de cómo va, no solamente el ministerio, sino de cómo va la visión que se tiene de cara a las necesidades de la gente, que al final de cuentas lo que debemos apostar, tratar de ayudar a solucionar. Definitivamente. Gracias a usted y un fuerte abrazo. Bueno, tenemos deudas pendientes todavía. Así será. Gracias por haberme acompañado en este conversatorio con Ramón Pérez Fermín, Monchi. Cuando usted le dice Monchi, eso se lo digo yo, primero porque tengo más canas que él. La calvicie mía es mayor, le llevo edad y también le llevo afecto. Yo soy Rudy González. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analizamos la economía como cada semana con nuestro analista Carlos Cuello. Y esta es una semana ya en que, y la semana próxima, pero una semana próxima casi inactiva o con menos actividad, donde ya termina el primer trimestre del año, señores. Y los economistas van marcando los indicadores mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, cuatrimestralmente, cada 6 meses y después por el año. O sea, son las formas de establecer los parámetros para ir viendo los comportamientos de los sistemas económicos y financieros del país y del exterior que se encajan a la realidad del diario vivir en un país como República Dominicana. Y en ese sentido, 2024 representa muchos retos, como todos los años, pero estamos en un proceso todavía de recuperación que no tiene que ver solamente con lo que pasa en República Dominicana y con las acciones que se toman en República Dominicana, sino también cómo viene esto reflejado del exterior. Por ejemplo, el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha decidido mantener su tasa de política monetaria. Cuando la gente pensaba que podía bajar o que podía subir, más que podía bajar un poco, han decidido mantenerla. Y los dominicanos también la hemos mantenido ahí, aunque hubo últimamente un bajoncito. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la estrategia en este sentido y cómo nos beneficia o nos perjudica? Buenas noches, don Carlos.
Buenas noches, don Rudy. Ahí está la ya, propuesta. en la entrada de la Semana Santa. Sí, señor. La economía. Así Bueno, es. Y no solamente cerramos el primer trimestre del año, sino que se le agregan 2 días festivos. Sí. Porque al Sí. caer en marzo ahora. Sí, pues ni siquiera 2 días. La semana baja Pero mucho. se mueven Sí. otras actividades. Sí, pues baja mucho las actividades. Pero es una cotidianas. semana muy esperada. Sí, sí, claro. De todos modos, la Reserva Federal, que como usted bien destaca, el Banco Central de los Estados Unidos, por 5ª vez consecutiva, decidió mantener inalterable su tasa de política monetaria, 5.25, 5.50, en ese rango, ¿no? Los niveles más altos del año 2021. Sí. Hablando de 23 años. Y esto, claro, manda señales al mercado. Uno dirá, bueno, pero eso es en Estados Unidos. No. En el caso nuestro, por ejemplo, yo no sé si tuviste que el gobernador declaró en esta semana que no descarta en los próximos meses reducciones en las tasas de política monetaria. Esto porque ya la inflación se ha logrado contener, digamos, por lo menos situarla por debajo del objetivo meta. Inflación. Está bajo control. Claro, pero cuando la Reserva Federal mantiene estos niveles de tasa tan elevados, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es muy difícil que nosotros podamos darnos el lujo de seguir bajando la nuestra. Porque tenemos que mantener un diferencial por el riesgo, no solamente el riesgo cambiario, el riesgo que implica, ¿no?, la diferencia en términos de riesgo del país nuestro con respecto a Estados Unidos, ¿no? Eso es correcto. ¿Por qué lo hizo la Reserva? Bueno, la Reserva, entre otras cosas, entiende que la inflación, lo comentábamos la semana pasada, todavía no ha retornado a su objetivo meta, que en el caso de Estados Unidos es un 2% y todavía la inflación está en 3.3%. Sí. El último reporte que se tiene, interanual. Entonces ellos prefieren seguir manteniendo esa tasa hasta conseguir mejores resultados con la inflación. También las expectativas de crecimiento de la economía norteamericana en diciembre eran de 1.4 y ahora se elevaron a 2.1%. El desempleo se mantiene en torno a un 4%. 4%. Subió un poquitito de 3.9 a 4, pero se mantiene en torno a un 4%. O sea que las tasas elevadas de interés, por lo visto, no están entorpeciendo el desempeño de la economía. En los Estados Unidos. Exacto. Son de las cosas que uno toma en consideración, ¿no? Si bien es cierto que la inflación está alta y no hay expectativa de que se pueda reducir por lo menos este año al nivel del objetivo meta de inflación, pero como las tasas de interés no están impactando negativamente en lo que es el crecimiento de la economía, la Reserva Federal decidió mantenerla. Sí, porque uno a veces lo ve como muy lejano, eso es por allá en los Estados Unidos. No, tiene un impacto directo, incluso tan directo como el tema de las remesas. Fíjate con lo que reciben los dominicanos que viven allá, su desenvolvimiento y su capacidad de obtener recursos, de ganar dinero, que impacta porque en esa misma medida tienen la capacidad también de aportar a sus familias aquí. Para poner un ejemplo simple. Claro. Pero como te digo, a nosotros la preocupación mayor es que el Banco Central seguramente va a ser muy tacaño para seguir reduciendo. Sí se anunció que se contemplan por lo menos 3 reducciones. A lo largo del año. Eso anunciaron los gobernadores, ¿no? A lo largo de este año se contemplan 3 reducciones. Y que sí, las cosas siguen. Bueno. Porque es que hemos estado sujetos a tantas situaciones, Carlos, que no dependen y ni siquiera echan por la borda las planificaciones. De la noche a la mañana te cambian. Sí, te cambian. Sí. Mira, el lío de Shanghái, de que hubo un carceo. Porque un brote, una cosa, y tuvo varias semanas cerrado. Ya eso provocó un impacto en los aumentos de los fletes, la reducción de entrega de materias primas. O sea, ¿quién iba a pensar que después que hemos pasado la pandemia íbamos a tener por esa razón una situación de esa naturaleza? Cosas como esa. Que cumplió 4 años justamente. Justamente ahora en el mes de marzo. Cierre, sí. Claro, así es. Por la pandemia. Así pero es. todavía el miedo no lo hemos perdido.
No nos hemos acostumbrado todavía. No, que fue un impacto muy grande, Carlos. Sí. O sea, nosotros, nuestra generación no, ni siquiera anteriores, estaban preparados para una crisis mundial de esa naturaleza. Además, tan prolongada de tanto tiempo. Pero de mantenerse la situación como está, cosa que nada puede garantizarlo, ¿no? La Reserva Federal sí anticipó que espera por lo menos 3 reducciones Sí. en el año. Eso mandó buenas señales a los mercados de valores. Y para el año entrante las expectativas son también de que seguirán bajando. Recuérdate que las tasas de interés en Estados Unidos duramente han estado por debajo del 3, en torno a un 2, por ahí, ¿no? Y a veces hasta, bueno, llegó a tenerla, para reactivar la economía, llegó a tenerla hasta 0. Sí, sí. Entonces, como te digo, el Banco Central debe estar dándole un buen seguimiento permanente, ¿no?, a lo que está pasando con las tasas de interés en Estados Unidos. Pero sí te digo, reitero, no nos hagamos ilusión de que las nuestras van a bajar significativamente mientras estén altas en Estados Unidos. El gobernador anunció que ya en los próximos meses se contemplan reducciones. Por lo menos eso tiene la importancia de que no se vislumbran expectativas alcistas. Por lo menos, Claro. sí. Que es ya interesante e importante. Claro. Pero, Carlos, se ha reflejado realmente, y te lo he preguntado reiteradamente, se ha reflejado, porque me supongo que a la gente le interesa, en la forma como se ha esperado la situación de las tasas, la política de tasa monetaria de República Dominicana. Porque subió un poco y subió, lógicamente, en el sistema bancario y en otros sistemas de la economía, pero la reducción se ha reflejado, se ha sentido, ha impactado. Sí, el año pasado, recuérdate que hubo una desaceleración en el crecimiento, caímos a 2.6, Sí, claro. 2.7% de crecimiento del PBI. Eso, en gran medida, como consecuencia de que la medicina para contrarrestar los efectos de la inflación fue subir las tasas de interés. Y las alzas de tasa de interés, pues lógicamente desestimulan la inversión, Claro. y reducen el consumo. Claro, era un mal frente a otro mal, que era el tema de la inflación. Se optó por combatir uno. Es que esa fue la receta que utilizaron todos los bancos centrales en el mundo. Europa todavía dio resultados. Todavía se ha quedado con tasa de interés alta, Europa. Y Estados Unidos también se ha quedado con tasa de interés alta, porque todavía ellos no han logrado llevar la inflación a sus objetivos meta. Nosotros sí logramos llevar la inflación a sus objetivos meta. Y fíjate que el Banco Central, después de eso ha flexibilizado un poco, le ha bajado 150 puntos. Sí. Y las tasas en los bancos también han estado bajando, no como debería ser. Más ¿no? lentamente de lo que subieron. Sí, pero como no hay expectativa de alza, entonces eso ha permitido, además, la liberalización de recursos por parte del Banco Central. Ese es un elemento importante. Claro. Eso lo ha permitido que la economía, ya en el último trimestre, lo comentábamos en el programa pasado, ya bordea casi el 5% de crecimiento, 4.7%. Y las proyecciones que se tienen para este año es que la economía estaría creciendo entre un 5 y 5.5%. Eso, claro, está. Fíjate cómo solamente las expectativas mandan señales al mercado, porque las decisiones de inversión se toman para el futuro. Así es. Y si tú tienes expectativa de alza de tasa de interés, tú te aguanta. Para tomar decisiones de inversión. Claro. Eso es normal y principalmente con los reflujos que provocan las coyunturas que se presentan. Uno tiene que cubrirse con la coyuntura, y si ve una perspectiva de que por default va a subir, ahí hay un problema. Claro. Sobre todo que en el caso nuestro, que el gran responsable, el gran sostén de la inversión ha sido la inversión privada. Sí. La inversión privada depende del costo de financiamiento. La inversión pública puede darse el lujo de financiarse. Sí, porque tiene un propósito social, ¿no? Claro. Redistribución. Claro. No de ganar. Ganar la economía. Sí. Porque es una forma de redistribuir el ingreso. Pero per se, como Estado, ganar no. El objetivo no es la recuperación, el retorno de la inversión. Así es. El mercado laboral en República Dominicana sigue como las tontas y locas en algunas cosas. Dominado por el sector informal, desgraciadamente. Sí. O sea, el empleo informal sigue siendo dominante. Pasó, digamos, recuérdate que en el 2022 se situó en un 56.2.
y ahora mismo en 56.8, o sea, por encima de 56. Antes de la pandemia había venido bajando, ¿eh? Antes de la pandemia llegó al 54, 53 y tanto, casi mitad. Pero con la pandemia se disparó. Sí. Se disparó porque lo impuso la situación. Claro. Pero también quizás aceleró un proceso que venía dándose, que venía muy lentamente porque se ha dado en otros países, principalmente más desarrollados, que es ese trabajo informal desde las casas. La tendencia al trabajo Por la tecnología, independiente también. Apoyado en la tecnología. Y la subcontratación. Claro. O sea, yo dudo que por el momento baje, ¿no? Quizás la economía habría que revisar. Aquí cuando se habla de empleo informal se va a la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero yo creo que la ley debe ser adecuada para que de manera individual también la gente pueda accesar a la seguridad social. De hecho, lo contempla, ¿no? Claro. Porque el gran problema del empleo informal es que carece de protección y de seguridad social. Porque la seguridad social nuestra está en función de que sea a través del patrón. Claro, pues es que la informalidad lleva a eso. Claro. Porque se queda en el aire. Sí. Se queda en el aire. Sí. Pero lo cierto es que de los empleos que se crearon ahora recientemente, estamos hablando de que se crearon 171,000 empleos. Los ocupados en el año 22 fueron 4.716,000 y en el año 23 fueron 4.774,000, o sea, 171,185 empleos. El 68.48% de esos empleos fueron informales o en el sector informal. Sí. Y eso te dificulta, hasta poder disciplinar la economía. Por ejemplo, tú viste que el Banco Central llevó a cabo su semana económico-financiera. Sí. La bancarización, ellos dicen que ha aumentado, pero está en el 55. O sea, todavía no llega a lo que debería ser, digamos, el objetivo, ¿no? Que aproximadamente un 65% de la población. Porque, entre otras cosas, hay muchas actividades informales. Y claro, el sistema mismo saca también a la gente. Si tú quedaste mal, Claro. quedas afuereado. Claro. Y aquí yo creo que hay algo que no sé si se estará midiendo en la encuesta, y es el papel que están jugando las cooperativas como intermediación, como agentes de intermediación financiera, sobre todo en lugares donde los bancos no siempre tienen presencia. Sí. Que es más seguro esa incursión de las cooperativas que de las financieras informales. Claro. Pero las informales siempre van a existir. Sí, pero llegó un momento donde había una ola de informalidad. No, y el costo es Claro. El costo siempre ha sido. Y el peligro. Claro. El peligro y además de eso, la falta de controles. Tú sabes que hablando de peligro, una de las cosas que yo creo que también está incidiendo en la bancarización es la protección que tú tienes, porque entre guardar el dinero en tu casa, ir a retirar dinero, andar con dinero físico encima, eso ya va pasando cada vez más. Claro. Porque ya tú puedes hacer la transacción en línea. Incluso puedes abrir la cuenta en línea, ¿no? Ya puede hacer de todo. Pero siempre habrá gente que quiere que el pago se realice dejando la menor evidencia posible, ¿no? Siempre lo habrá. Sí, lo hacen en efectivo, de dinero que no se ha registrado. Y eso sí, siempre porque es que cualquier transacción que pase por la que digamos se sistema. canalice, bueno, siempre deja chivo al que lo sigue. No, pero me pueden seguir por ahí. Sí, es así. Y quizás no lo hacen por una suerte de evasión impositiva o de controles y regulación. Muchas veces lo hacen porque eso es parte como de una estructura de manejar así negocios, aunque eso ha ido reduciendo. Sí, pero la evasión impositiva yo creo que es la principal razón. Claro. No, porque además la renta le cae atrás. Sí, claro. Cae atrás. Claro, porque que si pasa por el sistema ya está, la transacción está formalizada. ¿Cómo llegó ese dinero? ¿De dónde llegó ese dinero? Claro. ¿A dónde va ese dinero? Claro, fíjate que hay cierto monto por la ley de lavado que tú no puedes transarlo sin que sea que antes eran $10,000, subieron a $15,000. Sí, no puedes. Tú vas a comprar un carro y tú puedes llevar. No.
O un apartamento, no. Vamos a registrarlo a través de una operación bancaria. Exacto. Sí, una transferencia, un cheque bancario, una línea de crédito, lo que tú quieras. Sí, tiene que tener un producto financiero. Sí. Eso es lógico. Carlos, en la zona franca siguen sosteniendo el sector de la exportación en la economía dominicana. Por suerte para nuestras exportaciones. Porque estamos hablando, por ejemplo, que en vez de febrero, la zona franca respondieron por un 686.5 millones. Exportaron la zona franca en el mes de febrero, con un crecimiento de un 12.9%. ¿Y eso significó qué porcentaje del total de las exportaciones? Ahí voy. En los 2 meses que llevamos, ya la zona franca llevan 1.229.000 dólares. O sea, 1.229 millones en los 2 meses. O sea que en promedio son más de 600 millones. Promedio mensual, ¿no? Okay. Y eso representa el 67%. La 2/3 parte de las exportaciones dominicanas responden a la zona franca. Si no fuera por la zona franca. Que era un producto, un sector de la economía que en un momento determinado pareció colapsar o ir hacia el colapso. Sí, porque en principio se apoyó mucho en la facilidad de la iniciativa, ¿te acuerdas?, para la cuenca del Caribe, una serie de ventajas que se nos concedían. Ahora yo creo que el potencial va a estar en el nearshoring, o sea, producción en la cercanía del destino. Y también en la diversificación. Antes estaba concentrado todo en los textiles, básicamente. Por ejemplo, la diversificación que hemos hecho es en productos materiales médicos desechables, por ejemplo. Claro. Las piezas tecnológicas, chips de computadoras. Sí. Además, los call centers. También. Los call centers. Yo pensé que habían 1 o 2, decenas de call centers que actúan como zona franca, que son su hub de servicios en cualquier República sitio Dominicana. residencial tú tienes un call center. Hay una Tiradentes, tú tienes uno. Sí. Donde quiera. Sí, hay varios. Sí. Pero fíjate que queda una tercera parte. Vamos a suponer, las exportaciones han andado en los últimos tiempos por los 12.000 millones. Sí. O sea, 1.000 millones mensuales promedio, ¿no? Pero tú sabes que casi la mitad de las exportaciones nacionales son en la minería. Y la minería ahora mismo no está en su mejor momento, ¿no? Y la mitad del segundo socio comercial nuestro para exportaciones, cuidado si el primero, es Haití. Y ahora mismo es una situación compleja. No en el último semestre del año pasado, para enmarcarlo, quizás los últimos 4 o 5 meses, pero en el último semestre del año pasado y lo que comienza este año. Y ahora por otra razón. Sí. Pero razón al fin. Claro. Razón al fin, que es un socio que está en una situación difícil e incómoda. Las exportaciones nacionales que el año pasado cayeron en más de un día, ahora no tienen muy buenas expectativas tampoco para este año. Digo, apenas estamos comenzando. Sí, pero la perspectiva no es buena, ¿no? No tenemos mucha diversificación. Algunas se han ido a zona franca, como la fabricación de manufactura del tabaco, cacao. Algunas se han establecido en zona franca también. Pero con todo y eso, los grandes fuertes de ellos, como es el comercio con Haití principalmente, es una incertidumbre. Pero yo creo que tenemos que revisar nuestra legislación en materia de industrialización, porque la verdad es que con las condiciones que reciben la zona franca, los productores, los exportadores nacionales fuera de zona franca van forzados. Claro, y es así, es una realidad. Entonces, si queremos promover las exportaciones, quizás tendríamos que concebir una ley de producción, de industria, que estimule las exportaciones. No sé, si una zona franca general a todo el territorio. Sí, general. O darle... Exacto. Sí. Exacto. Unas reducciones impositivas. El tema está en eso, en que cuando se hacen leyes especiales, como aquella famosa... La 299, sí. 299. Herrera. Todavía Se distorsiona. por un tiempo, y todavía está ahí y distorsionado totalmente. Se distorsiona. Sí. Porque entonces ya todo lo que viene como producto terminado va a entrar claro, supuestamente exonerado. Eso es así. Carlos, gracias. A usted.
Y a los telespectadores y nos vamos a ver el mes que viene después de la zona. Nosotros no salimos en Semana Santa. No, normalmente no. Normalmente no. Salvo, el canal tiene producido. Sí, salvo que haya una situación muy, muy seria de algo que ocurra, pero no está contemplado. Así que el mes que viene yo lo veo, lo espero por aquí. Abril. A mí me gusta decirle eso, el mes que viene. Abril. Estamos ya en la primavera, don Carlos. Bueno, así es. Gracias por su compañía en esta noche. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Nos vemos mañana, aquí nueva vez, en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.